Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos, el Señor nos bendiga. Comenzamos una nueva semana, comenzamos también así un nuevo estudio hablando con el tema principal, el crisol con Cristo. Así que en esta oportunidad, esta semana, estaremos hablando acerca de la mansedumbre. Y el tema de esta semana se llama Templanza en el crisol. El versículo de memoria que más bien que debemos aprendernos, que debe estar en nuestra mente y debemos repasar cada día, lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo y está en el versículo 5, una de las bienaventuranzas. Y dice así: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es muy difícil, ya lo hemos comentado varias veces, pasar situaciones difíciles y tener paciencia, pero precisamente la mansedumbre, tiene que ver con soportar las aflicciones con paciencia y, y no tener resentimientos sobre aquello que aconteció. Esa es la mansedumbre. Necesitamos ejercitarla. No es fácil, pero necesitamos pasar esas situaciones con paciencia. Vamos a ver algunos ejemplos que tenemos en la Biblia en esta semana. Pero el primer ejemplo que tenemos para esta mañana lo encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 24, y vamos a leer del versículo 15 al 27. Así como, antes de entrar en esos versículos mientras lo buscas, así como Moisés, así como José, tuvieron que pasar situaciones bastante difíciles, pero ellos tuvieron que ejercitar paciencia con todas las situaciones que pasaron. No fue fácil para Moisés cuando él fue criticado, fue juzgado, estuvo a punto de ser muerto. No fue fácil, él tuvo que ejercitar paciencia para soportar todas esas situaciones en donde él era la víctima. Ahora, no fue diferente para José. José también tuvo situaciones difíciles. Estar como esclavo, siendo acusado injustamente, las situaciones que vivió de humillación, no fue fácil, pero él con paciencia soportó. Y hay muchas lecciones de mansedumbre en la palabra de Dios, pero veremos entonces en Ezequiel, en el capítulo 24, lo que dice a partir del versículo 15. Dice así la escritura: Ezequiel recibe una visión y dice así, versículo 15: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hasta aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel que va a pasar una situación difícil y alguien va a morir. Pero él debe mantenerse como si no estuviera guardando luto. Versículo 18. Aquí ya habla Ezequiel: Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿No nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: La palabra de Jehová vino a mí diciendo: Di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice.
No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Muy bien, mis hermanos, ¿cuál era el asunto aquí? Ezequiel tenía que pasar una situación muy difícil, muy dura, en obediencia al mandato del Señor. El Señor le dijo, no haréis luto. Prácticamente es lo que le está diciendo, no lloraréis. Tú estarás bien vestido normal, comerás normal, no harás ninguna de las señales que el pueblo de Israel estaban acostumbrados a hacer cuando tenían un difunto. Tenía que mantenerse así para ser un ejemplo para el pueblo. Y el pueblo lo vio. Y el pueblo preguntó, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué haces estas cosas así? ¿Qué mensaje hay para nosotros? Bueno, el mensaje era que el pueblo había pecado muchísimo. Y el Señor les dijo que iba a venir un mal sobre ellos, pero ellos tenían que reprimirse por el dolor, que su angustia debería ser reconocer el mal que estaba en ellos, causa por la cual vino la consecuencia, su mal proceder, su desobediencia, su pecado. El objeto aquí, el propósito de leer estos versículos es que nos fijemos en la situación de Ezequiel, su aflicción, pero su aceptación y su paciencia para hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Su mansedumbre al aceptar lo que el Señor le dijo que hiciera fue un ejemplo para otros, fue una atracción para otros. Mediante ese ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel llegó a convencerse de la verdad acerca de quién era Dios, que con Él no se jugaba, que Él es un juez justo, que Él no pasa por alto la iniquidad ni el pecado. Conocieron a Dios, tomaron seriedad con Él, conocieron quién era Jehová el Señor. Y también tendrían la oportunidad de ver esa verdad experimentada en el cumplimiento de la profecía que la vida de Ezequiel estaba simbolizando con la muerte y el sufrimiento, la muerte de su esposa, el sufrimiento que tuvo que soportar. Hay una enseñanza para el pueblo de Israel. De la misma manera, nosotros, cuando seamos quebrantados, cuando estemos hechos rotos y pedazos, nuestra paciencia, como llevamos, como soportamos esas pruebas, la mansedumbre con la que soportaremos esas pruebas, hará posible que otros sean animados y sean fortalecidos, que seamos un ejemplo para otros. No sabemos los resultados que hay detrás de esto, pero lo que sí sabemos es que son bendiciones no solo para nosotros, sino para las personas que nos ven, para las personas que están a nuestro alrededor. Así como Ezequiel fue un ejemplo para toda la nación de Israel. Ellos pudieron ver quién era Dios, cómo con Él no se juega, cómo la seriedad de su santidad y de su pureza. Así nosotros también podemos ser ejemplo para otros, tal vez de una manera muy diferente. El Señor sabe, pero mi amigo y hermano, ten confianza. Ejercita la mansedumbre que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Con paciencia suframos las situaciones y sin resentimiento, sin rencores en nuestro corazón.
Vamos a estudiar el tema que tiene como título Interceder pidiendo gracia. Y leeremos el texto que se encuentra en Éxodo capítulo 32, del 1 al 14. No lo voy a leer todo, ustedes pueden leerlo en su casa. Sin embargo, aquí encontramos la historia de cuando Moisés es llamado por el Señor a que suba al monte. Él va a recibir las tablas de la ley, deja al pueblo con Aarón. El pueblo se afana porque Moisés no llega pronto y ya sabemos la historia, comienza la idolatría. Ellos quieren adorar a alguien, quieren sentirse cuidados por alguien. Es así que entonces, con la simpatía de Aarón, crean un becerro de oro y comienzan a adorarlo. Baja Moisés, por orden del Señor, baja y ven lo que están haciendo. Y el Señor le dice a Moisés que va a destruirlos a ese pueblo y que va a ser otro pueblo diferente, un pueblo más obediente. Obviamente tú y yo sabemos que Dios no actúa así, no es el modus operandi de Él. Podemos darnos cuenta que es una prueba para Moisés. Para Moisés en ese momento, viendo la idolatría y en la situación que él está, pues no comprende que es una prueba para él. Pero lo que sí siente él es la compasión para con el pueblo de Israel. Y a pesar de lo que está haciendo, Moisés clama al Señor y le da algunas razones que son interesantes para que el Señor no haga lo que dice. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo, Moisés le dice de la siguiente manera. Leeremos a partir del versículo 11. Y dice de la siguiente manera, Éxodo 32, 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Esas fueron las razones que aludió Moisés a Dios, intercediendo por el pueblo, un pueblo que no lo merecía, un pueblo que era rebelde, que hasta ahí siempre estuvo quejándose de la dirección de Moisés, siempre estuvo quejándose de hambre, de que los había llevado para morirse en el desierto, todo el tiempo quejándose. Hasta ahí, todo el tiempo el pueblo de Israel acusaba a Moisés, mas sin embargo, cuando Dios le dice a Moisés que se haga a un lado, que él va a destruir ese pueblo para hacer una nación nueva, más obediente, Moisés no piensa en todos esos males causados y el cansancio del viaje y el malestar que pudo haberle causado a Moisés, el pueblo de Israel, sino que se compadece de ellos, simpatiza con la necesidad de ellos. Tal vez Moisés reconoce que ellos son polvo y que hay ignorancia en sus mentes, que hacen lo que hacen porque no han tenido una relación estrecha, íntima con Dios, y entonces intercede por ellos. No se lo merecen, mas sin embargo Él lo hace. Qué interesante esto. Por eso es que Moisés se convierte en un símbolo de Jesús. Y no es la primera vez que lo hace. No fue la primera vez, no fue la última vez que lo hizo. Conocemos la historia y podemos ver en qué otras oportunidades Él lo hizo. Cuando María quería
ponerse como al igual de él, también el Señor quería destruir a María. Y ella quedó enferma, ¿recuerdan? ¿Y qué hizo Moisés? Moisés oró por María, a pesar de que María quería ocupar el lugar de Moisés. El Señor la castiga y Moisés ora por ella, clamó por ella. Cuando Coré y sus seguidores también estaban en la misma intención, Dios se enojó con ellos y con los seguidores, con Coré y con sus seguidores. Quería destruirlos a todos, pero Moisés, ¿qué hizo? Cayó sobre su rostro para suplicar por la vida de todo ese pueblo que estaba en rebeldía. Al día siguiente, a pesar de que Moisés había intercedido por ellos, el mismo pueblo por quien intercedió Moisés se quejó contra Moisés porque se murieron todos los que se habían rebelado contra Dios y contra Moisés. Y nuevamente, ¿qué hace Moisés? Nuevamente dobla sus rodillas y pide a Aarón que interceda por ese pueblo rebelde. Es interesante lo que acontece y la actitud de Moisés para con el pueblo rebelde. Qué mansedumbre la de él. A pesar de todo lo que sufre, él soporta y no guarda rencor sobre las cosas que hace el pueblo para con él, intercede por él. Saben, en esa primera experiencia que pasa Moisés con el pueblo de Israel en el capítulo 32, podemos entender dos cosas interesantes. Una es que el Señor prueba a Moisés, porque el Señor no quería destruir al pueblo en realidad, pero el Señor lo prueba a Moisés. Quiere saber cuál es la respuesta de él, y Moisés pasa la prueba. Su actitud ante el pueblo rebelde es de intercesión por él, ora por el pueblo, intercede por él y da razones al Señor para... Las razones no es la actitud del pueblo, no es su carácter del pueblo, porque si esas fueran las razones, pues sería digno de muerte, así como lo seríamos todos nosotros. Las razones que alude Moisés son las promesas de Dios. Moisés habla acerca de quién es Dios y cómo es de grande su misericordia y su grande nombre, y cómo él prometió a sus hijos que salvaría y que haría naciones grandes de ellos. Entonces, ¿cómo iba a destruirlos? Ojo, esa es una de las razones que nosotros debemos tener también para interceder. No porque la gente se lo merezca, sino porque sabemos quién es Dios, sabemos de su grande amor y de su grande misericordia, y de sus promesas hemos de traerlas siempre a nuestros labios para reclamarlas. En segundo lugar, nos podemos dar cuenta que la oposición y la desobediencia también es un llamado para demostrar gracia. Cuando la gente es desobediente, es rebelde, se opone a los designios de Dios, hemos de manifestar gracia. Eso fue lo que hizo el Señor para con nosotros. Todo el tiempo es lo que ha hecho para con nosotros. Es lo mismo que nosotros hemos de hacer para con nuestros semejantes. Piensa sencillamente en la gente, en el medio en el que tú te desenvuelves, en el trabajo, en la universidad, qué sé yo, en la sociedad, en el círculo social en el que te encuentres o en donde pasas más tiempo. Hay mucha gente que no merecen que nosotros tengamos compasión con ellos. Hay gente que se muestra muy agresiva, muy dura. Pero ¿cómo nosotros podemos con mansedumbre y con humildad ser una revelación del carácter de Dios para ellos? Ser una revelación de su misericordia, de su gracia. Ahí podemos practicar inclusive la abnegación, porque necesitamos negarnos a nosotros mismos. Significa, necesitamos no hacer caso al orgullo que normalmente quiere florecer en esos momentos difíciles. El Señor te bendiga, mi hermano.
Espero que en este día puedas ejercitar la gracia que Dios tuvo para con cada uno de nosotros, para contigo, y que la pongas en práctica para con los demás, para con aquellos que inclusive no la merecen. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil ejercitar la gracia cuando alguien no se la merece. Y más difícil también es dar gracia cuando nosotros nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos atacados. Es difícil dar gracia. El Señor te bendiga, mi hermano. Aférrate al Señor porque unidos a Cristo todo lo podemos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Meditaremos un poco en el mensaje que tiene el Señor para nosotros esta mañana, que tiene que ver con el valor que tienen las personas para nosotros. Obviamente en el contexto de la mansedumbre. El capítulo 13 del libro de Mateo, a partir del versículo 44, el Señor compara el reino de los cielos con un tesoro que está escondido en el campo. Y cuando el hombre lo halla, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo, compra ese terreno donde está el tesoro. Ahora, ¿dónde está el amor de ese hombre? ¿En el polvo, en la tierra que tiene el tesoro? Porque él va y compra el terreno. Pero ¿en dónde está el amor de él? Su interés, ¿en dónde lo tiene? En el tesoro que acaba de encontrar, no en el polvo que acaba de comprar. Él compra el terreno, pero no ama la tierra, ama el tesoro que está allí escondido. Y precisamente es lo que el Señor nos quiere enseñar unos versículos más atrás, unos capítulos más atrás. En el capítulo 5, del versículo 43 al 48, leemos de la siguiente manera: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué nos está diciendo el Señor a nosotros? ¿Por qué nosotros debemos amar a nuestros enemigos? Porque Él nos amó a nosotros, siendo nosotros enemigos de Él. Aquí nos dice que debemos hasta orar por ellos. Debemos nosotros caminar la milla de más, como se dice. No es un acto de cristiano el hecho de responder de la misma manera en que nos tratan a nosotros cuando se trata de una ofensa, de un mal, de una situación difícil. Es un acto cristiano más bien mostrar el amor de Dios, mostrar su misericordia, mostrar su piedad y sobre todo mostrar su amor y su perdón. Ahora el Señor utiliza aquí un ejemplo bastante particular. En el versículo 45 dice el Señor Jesús que su Padre Celestial hace que caiga el sol sobre justos e injustos, así como la lluvia cae sobre justos e injustos. El Señor no tiene diferencia de ninguno, bueno o malo. Él riega sus bendiciones para ellos. Bueno, si nosotros somos hijos, si nosotros somos, se está plasmando su imagen en nosotros, si somos su heredad,
¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? No hacer diferencia entre el que es bueno y es malo para tratarlo de manera diferente al uno o al otro. El amor por nuestros enemigos no debe ser un sentimiento que nosotros tengamos hacia ellos, sino más bien debe mostrarse en acciones particulares hacia ellos que revelen que nosotros tenemos cuidado para con ellos y consideración precisamente por su misma condición. Eso es lo que significa el amor hacia ellos, el amor hacia nuestros enemigos. No es un sentimiento de apego, es que tengo que estar cerca de él, porque es que como tengo que mostrar el amor, entonces yo voy a ir y a pesar de que me trata mal, entonces yo voy allá y lo voy a consentir. No. Obviamente hemos de tener algunos sentimientos negativos hacia ellos, pero ese no debe ser nuestro freno, ese no debe ser nuestro límite. Nuestra conducta debe ser mostrar cuidado por ellos y consideración por la situación que ellos viven. Es especialmente particular nuestra conducta la que revela el amor de Dios y su misericordia. Ahora bien, para hacer esto, no hemos de tener mansedumbre en nuestra vida, no hemos de tener mansedumbre en nosotros. Es precisamente estas situaciones difíciles las que muestran qué de Dios, qué de Jesús está en nosotros, qué de su carácter está en nosotros. Ahora, la conclusión de este pasaje la encontramos en el versículo 48. Y dice así: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? La perfección, precisamente como lo está diciendo ahí en el contexto, la perfección significa mostrar amor por sus enemigos como Dios la muestra por sus enemigos. La perfección no es aquella perfección absoluta donde no me equivoco, donde no yerro, donde no escojo el mal camino, donde escojo la calle equivocada, o donde escojo, donde me puedo golpear mi dedo sin darme cuenta. No es esa clase de perfección. Es la clase de perfección que ama a pesar de. Ese es el amor de Dios, ser perfecto a los ojos de Dios. Es amar al adversario. Y esto requiere mansedumbre, algo que solo Dios nos puede dar. Ora por esa mansedumbre, mi hermano. Pídesela al Señor. Confiésale. Confesémosle: Señor, para mí es difícil amar de esa manera a quien me hace daño. Me es difícil, pero Señor, enséñame a amar. Ayúdame para comprender tu amor hacia mí, para que yo esté motivado para participar y compartir de ese mismo amor para los que quieren el mal para mí, con los que me hacen daño. Analizaremos cómo en ciertas circunstancias hemos nosotros de guardar silencio. Mateo capítulo 11 y en el versículo 29, el Señor Jesús nos insta para que aprendamos de Él. Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, es interesante porque el Señor nos dice que aprendamos de Él, de su mansedumbre, de su humildad, y hallaremos descanso. Ciertamente es importante este versículo, es tan importante que no nos imaginamos, que la verdad no nos imaginamos la importancia de él. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Dónde podemos ver esa mansedumbre? Bueno, en toda la vida del Señor Jesucristo. Ahora, Pedro la resume en algunos versículos que él escribe tiempo después y que podemos leer hoy en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del 18 al 25. Interesante el consejo en el contexto de ese tiempo para los esclavos.
pero ese consejo también es para nosotros hoy día. Dice así, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Imagínense el ejemplo que tenemos. Ahí está resumida en muy pocas palabras cómo el Señor, la mansedumbre de Jesús, cómo nuestro Señor Jesucristo se comportaba frente a la injusticia. Es terrible cuando podemos ver la injusticia en alguien, cuando alguien comete injusticia contra otra persona, pero más doloroso es cuando esa injusticia la estamos viviendo nosotros mismos, cuando nosotros somos el objeto de esa injusticia. Es terrible. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros siempre intentamos arreglar por nosotros mismos aquella situación, pensando que supuestamente tenemos lo que nos motiva es una ira justa y recta. Pensamos que esa es la motivación nuestra. Entonces vamos a arreglar las cosas porque yo puedo arreglarlo, me puedo enojar, me puedo airar porque mi ira es justa. Y podríamos decir que prácticamente podemos decir que nuestra ira está justificada. Pero, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Nosotros, si elegimos esa calidad de vida, no tendremos, según la promesa que leímos en el primer versículo, no habrá paz para nuestras almas. Es imposible tener paz de esa manera, a menos que aceptemos una verdad que es fundamental cuando miramos y cuando contemplamos la vida de Jesús. ¿Y cuáles son esas verdades? Bueno, en primera instancia, que nuestro Padre Celestial tiene el control de todo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Siempre Él lo dijo: lo que yo digo, lo que yo hago las obras de mi Padre, y las palabras que yo digo son las palabras que me ha dado el Padre. Entonces el Señor tiene el control sobre todo. Nosotros no debemos temer, porque sabemos que el Señor conoce todas las cosas, sea la circunstancia, sea el maltrato, sea la dificultad que pasemos. Nosotros hemos de tener conciencia de que el Señor conoce todas estas cosas. En segunda instancia, no siempre nosotros vamos a salir bien librados de las injusticias. No siempre. Las injusticias aparecerán, pero no siempre nosotros vamos a poder salir de ellas bien librados. Si no lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Él falleció, fue crucificado, sufrió la ignominia, no salió bien librado. Claro, era necesario, y tenemos, gracias a Dios, tenemos victoria porque Él dio su vida para nosotros. Mas, sin embargo, también es un ejemplo de que nosotros no siempre van a terminar las cosas bien para nosotros. Pablo no murió de la mejor manera, y Esteban tampoco, y tenemos un sinnúmero de ejemplos en donde podemos darnos cuenta que las cosas finalmente no terminan de manera justa, aparentemente, pero los resultados de esa vida el Señor los conoce. ¿Por qué razón? Porque aquí está la tercera razón de esa verdad fundamental. Nuestro Padre Celestial está siempre con nosotros.
Él está al mando. Lo recordamos, lo leímos en el Salmo 23, ¿recuerdan? Cuando comenzamos este estudio en el crisol con Cristo, ¿qué fue lo que leímos de Salmo 23? Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, mis hermanos, este resumen que hizo Pablo, inspirado en la vida del Señor Jesucristo, nos enseña que el silencio ante el sufrimiento injusto es un testimonio mayor de la gloria de Dios que sencillamente decidir arreglar las cosas por nuestra cuenta. Cuando Caifás y Pilato interrogaban a nuestro Señor Jesucristo, él podría haberse defendido, diciendo, qué sé yo, todas las verdades que podría haber dicho. Podría haber hecho cualquier cosa maravillosa para defenderse y para justificar, porque Él es justo, porque Él no era digno de semejante trato, pero no lo hizo. Él calló, y su silencio, su mansedumbre, hizo precisamente que nosotros pudiéramos tener hoy oportunidad. Mis hermanos, no sabemos los alcances de nuestra actitud. El Señor nos invita para que nosotros practiquemos las gracias celestiales, y la mansedumbre, que es la parte que estamos viendo en esta semana, es una de ellas, un instrumento de salvación no solo para nosotros, sino para otros, y trae paz, según lo que leímos hoy. No podemos dejar de reconocer que en el único en que nosotros podemos encontrar apoyo y fuerza, refugio, es en Jesús. Si miramos a la humanidad, si miramos el factor humano, en nadie nosotros nos sentimos seguros. Este mundo se ha tornado un mundo muy inseguro. No hay lugar seguro para nadie. Doquier que vayas hay miseria causada por aquellos que quieren apropiarse de lo que no les pertenece. Quieren abusar de las personas, de los más vulnerables. El que tiene poder quiere someter a aquel al sencillo, al humilde. En fin, no hay dignidad, no se reconoce la dignidad, no hay moral de ninguna manera. No hay ni siquiera aceptación entre las personas. La vida se ha tornado un campo de batalla donde el más fuerte vence y lleva el botín. Esa es la vida que vivimos. Ahora, en medio de esta desgracia, podemos encontrar personas que parecen que están bien, aparentemente, en su arrogancia, en su agresividad y en su orgullo. Lo único que hacen es mostrar que tienen falta de algo en su vida. Son como un espejo que revela lo que hay en su interior, o más bien, lo que falta en su interior. No podemos dejar de percibir que hay una falta en su corazón. Este comportamiento demuestra que precisamente falta un sentido de seguridad, una sensación de seguridad en su vida, de dignidad y de aceptación. Por esto su comportamiento es de esta manera. Quieren sentirse bien con ellos mismos y ser aceptados de alguna manera y protegidos de alguna manera. Si bien es cierto que nosotros también tenemos la tendencia natural, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza que tiene tendencia al pecado, también tendemos a participar de aquello en baja o proporción, pero también es nuestra tendencia. Pero saben, el salmista
ya había reconocido cuál es su solución. Y aquí podemos encontrar algunas razones que nosotros podemos utilizar para nosotros sentirnos bien con lo que el Señor nos ha otorgado. Y vamos a leer en el Salmo, capítulo 62, versículos del 1 al 8. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí que nos puede ayudar. Leemos Salmos capítulo 2, 62, versículos 1 al 8. Dice: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Estas son palabras que nos animan a buscar en el único en que podemos encontrar seguridad. Aquel que es el único en que nos ha ofrecido dignidad, porque nos llama hijos. El único en que nosotros encontramos aceptación. En este mundo, de hecho, quien se hace llamar cristiano en muchas partes es sinónimo de desprecio. No es todavía de manera general, aún no. Pero solo en Dios podemos nosotros encontrar aceptación, seguridad y dignidad. Y este salmo es lo que nos está diciendo. Hay muchos a nuestro alrededor. No encontramos un lugar seguro donde las personas quieran sacar provecho de cualquier circunstancia para su propio beneficio. Las personas quieren se muestran más bien arrogantes porque piensan que de esa manera tienen un lugar, una importancia dentro de la sociedad, o son opulentas, mostrando revelando más bien que su seguridad está en las cosas que tienen. Tal vez muchas veces con sentimiento de quererse sentir superior a los demás por las cosas que hay, por las cosas que tienen. Este mundo se ha tornado de esa manera. Pero mi hermano, ánimo, porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso. La falta de humildad y de mansedumbre de muchos son solamente el reflejo de otra falta que tienen más grande. Pero tú ejercita la mansedumbre y la humildad, pues tu refugio es Dios, tu refugio es Jesús, tu castillo fuerte, tu roca fuerte es Jesús. Acércate a Él, apóyate en Él, que Él sea el fundamento de tu vida, que Él sea el fundamento de tus pensamientos, que Él sea el fundamento de tus acciones. Vamos a tener la lectura de un párrafo bastante interesante que nos lleva a pensar. Y dice lo siguiente, este párrafo se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 268 y 269, y dice de la siguiente manera: las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos expuestos diariamente, y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio.
El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. ¡Qué belleza, mis hermanos y amigos! La humildad de Cristo es como nuestro adorno, es una prenda, debe ir con nosotros. Cuando habla de una prenda, es algo tuyo que llevas en tu vestir, que forma parte de tu vestimenta. Y precisamente quienes nos hacemos llamar cristianos tenemos que estar revestidos con la justicia de Cristo. Y la humildad, la mansedumbre, debe ser el adorno permanente, debe ser aquello que nos identifica con nuestro Creador y Salvador. Ojalá tú puedas participar también de ese carácter, mi hermano, también de esa actitud, de ese atributo divino. Cuando nosotros participamos de él, estamos participando precisamente de las cosas celestiales. Así que, mi hermano, ya sabes, todo lo que hemos leído esta semana habla precisamente de cómo la mansedumbre es una actitud que atrae, una actitud que predica, es una actitud que influencia en otros, es una actitud que revela al Dios a quien servimos. Si nosotros practicamos la humildad y practicamos la mansedumbre, dice que nos elevaremos por encima de los desprecios. Estaremos más arriba de lo que alguien pueda pensar que estamos cuando pasamos por esas situaciones difíciles. Nos eleva esa actitud humilde y sencilla, mansa, como la pasó el Señor Jesucristo, nos eleva por encima. Estamos más por encima que un ultraje o que un agravio que nos haga cualquier persona. El Señor te bendiga, mi hermano. Quítale el valor a aquellas cosas con las cuales el enemigo nos tienta y dale el valor a los atributos, a las virtudes de Cristo en tu vida. El Señor te bendiga, mi hermano. Un abrazo.